Sí somos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Sí Somos. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, como todos los otros episodios y otros temas que hemos tenido, pero en particular este tema es muy importante porque seguramente a nivel municipal, estatal y nacional han visto que los 25 de cada mes las autoridades se visten de naranja. Y esto tiene un motivo, porque el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pero nos gustaría platicar de los orígenes, de las cifras y en dónde estamos paradas. Y para eso me gustaría cederle la palabra a mi amiga Julia. Pues vayámonos a República Dominicana de los 50s y los 60s, en donde las llamadas mariposas o hermanas Mirabal, que seguramente las han escuchado, fueron terriblemente reprimidas y asesinadas el 25 justamente de noviembre de 1960 porque formaron todo un movimiento de resistencia hacia el régimen, hacia la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, este 25 de noviembre también conmemoramos a las mujeres que han luchado y que han sufrido violencia y recordamos a Patria, Minerva y María Teresa, las hermanas Mirabal, las mariposas. Y que como lo hemos mencionado antes, este caso particular conmemora a mujeres que sufrieron violencia en un contexto político que siempre sucede y ahora también en un contexto como lo que desafortunadamente se vive en Asia, en el conflicto árabe-israelí. Creo que es un momento importante de hacer visible todas estas bajas, toda esta violencia que viven también las mujeres en los espacios de guerra, en los espacios políticos. Pero, desafortunadamente, no son los únicos espacios donde somos violentadas las mujeres. Y para esto, desde que se conmemoró, desde el 91 es que se eligió esta fecha para conmemorarlo como una fecha específica de activismo. Y cada año, desde el 91, tiene un tema particular, tiene un tema que va a regir todas las actividades de activismo que se prolongan por 16 días más. Y este año el asunto toral es invertir para prevenir. ¿Cómo se invierte para prevenir y en qué se invierte? Considerando que los factores para que haya, algunos de los factores para que haya violencia es precisamente la pobreza y la feminización de la pobreza, ¿no? Sí. Creo que aquí es muy importante hablar de esos 16 días de activismo, ¿no? Eso es del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Distintas autoridades, no únicamente el Instituto de las Mujeres a nivel nacional, realizan una serie de actividades para concientizar con este tema en específico, que a mí me parece muy importante hablar de la prevención, porque yo creo que muchas veces se habla de lo que se hace ya una vez cometidos los delitos. Es decir, podemos hablar de cifras, de enero a agosto se han cometido 585 feminicidios. Pero ¿cómo los prevenimos? ¿Cómo prevenimos esa violencia a nivel institucional, a nivel Estado, para que los feminicidios no sigan ocurriendo y para que la eliminación de la violencia contra las mujeres sea una realidad y no únicamente un eslogan o no únicamente una foto donde todas las autoridades están de naranja, ¿no? Creo que es bien importante generar una concientización hacia las mujeres de cuáles son los distintos tipos de violencia, ¿no? Eso es fundamental. Antes se percibía solamente, o las mujeres podían nombrar solamente la violencia física, que es la violencia más visible. Pero hoy en día sabemos que hay violencia económica, violencia política, violencia institucional, violencia psicológica. Y yo creo que ha habido un cambio porque, al menos en mi trabajo con jóvenes, las jóvenes están nombrando todos esos tipos de violencia y creo que esa es una de las partes en donde podemos empezar a erradicarla, poderla nombrar, poderla identificar y pues en colectivo empezar a prevenirla. Aunque yo sí quiero hacer una pregunta muy sincera, muy genuina, y es que yo di con esta efeméride no por mi investigación o mi acercamiento con el feminismo, sino porque hace muchos años trabajé en la campaña política de alguna política que no quiero decir su nombre. ¿De qué partido? Por eso no quiero decir su nombre. No fue mi culpa, yo no escogí ese cliente en la agencia, pero justo me tocó hacer muchísimos posteos sobre eso y entonces
entendí que eso sucedía. Ahora, con las personas de a pie, o sea, sí, yo era una persona, soy una persona de pie que conoció eso por el trabajo que tenía. Pero en el día a día, ¿qué les sirve? ¿Cómo les sirve a las mujeres que existan estas jornadas? O sea, materialmente, ¿cómo nos ayuda? O cómo siquiera sabemos que existe esta jornada, ¿no? Bueno, que todavía no es tan socializable, más allá de un nivel institucional. Sí, o sea, como un 8M, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Pues yo creo que en el caso del 25N yo lo asocio mucho más con el salir a las calles, ¿no? O sea, con que las mujeres salgamos a las calles o hagamos alguna acción de activismo, ya sea digital o de manera presencial, para poder visibilizar estas cifras alarmantes, para poder evidenciar las acciones ineficientes de los niveles de gobierno, porque lo importante aquí, más allá del institucional, que yo entiendo que son dos partes, ¿no? O sea, una cosa es lo que hacemos nosotras como colectividad, mujeres, para evidenciar, y otra cosa es lo que hacen las instituciones. Yo, en lo particular, creo que muchas veces a nivel institucional lo único que se hace es tomar fotografías, ¿no? O sea, tomar fotografías y hacer algunas publicaciones, ¿no? Y vestirse el color naranja, pintar, iluminar ciertos monumentos u oficinas gubernamentales, pero creo que es muy importante hablar de los pendientes, ¿no? O sea, hablar de las cifras, hacer diagnósticos. Estos 16 días de activismo deben de servirnos más que para aludir a la conmemoración de estos hechos lamentables de las hermanas Mirabal, sino que realmente existan acciones concretas, ¿no? O sea, que sean días para que haya informes consecutivos en distintas materias, en estas violencias económica, psicológica, física, ¿no? O sea, que realmente sea una exigencia hacia los gobiernos sobre qué es lo que se está haciendo. Es impresionante cómo el movimiento feminista es tan masivo y tan global que tenemos ya muchos días en donde salimos a las calles, en donde se visibilizan nuestras problemáticas. O sea, no solamente tenemos el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, sino también tenemos el 28 de septiembre, Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. Tenemos el 25 de noviembre, Día en contra de eliminación contra la violencia hacia las mujeres y también las niñas, porque tenemos que mencionar las niñas y también en contextos de guerra que nos están doliendo muchísimo pues a todas las personas, las niñas también sufren una violencia patriarcal terrible. ¿Y cómo lo prevenimos? O sea, para empezar, consideremos que de los tipos de violencia que ya mencionaste, pese a que es la más material, la más visible para todos, la violencia física no es la más común que se tiene registrada oficialmente. Es la violencia psicológica, supongo. Es la violencia psicológica, es la que más prevalece con 51.6% de acuerdo con cifras del INEGI. Le sigue la violencia sexual y obviamente muchísimos delitos sexuales que van desde violación, hostigamiento, muchísimo tipo de, o sea, y la prevalencia es de 49.7%. Sí, y está cabrón porque muchas de nosotras hemos vivido violencia psicológica. Yo creo que todas las mujeres en este mundo hemos vivido distintos tipos de violencia, pero que nosotras podemos nombrar violencia sexual, violencia digital, violencia económica, o sea, nuestra propia historia de vida. De hecho, lo sigue, por ejemplo, o sea, ahora que lo mencionas, precisamente le sigue la violencia física y por último la violencia económica. Pero a estas cifras justo se deben actualizar porque los modelos y las formas de interacción cambian. La violencia digital también, ¿no? Sí, claro. ¿A qué estamos expuestas desde niñas ahora? Con este acceso a dispositivos, a las nuevas tecnologías, a internet, ¿a qué estamos expuestas y cómo podemos prevenirlo? No solo a nivel Estado, como familia, como amiga, como pareja, ¿cómo podemos prevenir ese tipo de violencias que hemos vivido en cierta medida absolutamente todas? Yo diría que primero reconociéndolas, ¿no? O sea, eso es lo que decías. O sea, que las violencias atraviesan muchos aspectos de nuestra vida, muchos momentos de nuestra vida, pero que son invisibilizadas por creer que son normales, ¿no? Entonces, eso es lo primero, como reconociéndolas. Lo segundo es crear una red de apoyo, ¿no? Sí. Las redes de apoyo son fundamentales. Hace un capítulo lo decías, ¿cómo puedo yo, mujer adulta que vivo con mi pareja, salir de esta violencia si estoy aislada, ¿no? Claro. Si estoy aislada de mi familia, de mis amigas,
de mis compañeros del trabajo, ¿no? O sea, no sé, o sea, creo que también estas relaciones atraviesan no únicamente a los familiares, sino también todos los aspectos de nuestra vida. Y por último, después de estas redes de apoyo, el también apoyarse, y eso es bien necesario porque sí hay muchas herramientas desde el Estado. Hay cosas que son súper ineficientes y hay otras cosas que son muy importantes. Ahorita nuestra compañera Nancy no está con nosotros para poder darnos toda la lista de cosas que hay, pero entre ellas, en distintos estados, por ejemplo, la Ciudad de México, pues está el asterisco 765, ¿no? O sea, y creo que es importante apoyarse de nuestras redes y sobre todo el sí apoyarse en lo que ya hay del Estado, ¿no? Creo que es bien importante también la organización política feminista. Por ejemplo, pues hace unas semanas estuvo el caso del estudiante que tenía más de 20,000 fotos en su iPad de compañeras, que también esas fotografías fueron modificadas con inteligencia artificial para desnudar a las compañeras y se vendían esas fotos con un catálogo de las compañeras, pero se organizaron muy cañón. ¿No? Creo que la organización es fundamental y que todas las mujeres sepan que siempre va a haber espacios feministas a los que se pueden acercar en cualquier circunstancia, ¿no? Es importante lo que estamos haciendo los feminismos porque abrimos más espacios seguros para que las mujeres que están sufriendo violencia tengan la certidumbre de que nosotras las vamos a poder acompañar. Claro. Y que entendamos, creo que a mí particularmente lo que más trabajo me costó de construir y que sigue siendo un proceso es no ser responsable a las mujeres de la violencia que viven, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de violencia en pareja, ¿cuántas veces no se dijo, o sea, yo dije en algún momento o he escuchado, ya no, obviamente, pero sigo escuchando que su mamá no lo educó bien. Es que, o sea, ¿por qué no se da a respetar? Es que ¿por qué está ahí? O sea, si está ahí es porque quiere. Como si fuera tan fácil realmente salir, no lo es. No es sencillo para empezar. Reconocer ese tipo de violencias, porque es confrontarte contigo misma y es superar esa culpa de que permitiste, o sea, obviamente no es el discurso, pero muchas veces, o sea, reproduciendo testimonios de otras personas que han vivido violencias, es ¿cómo pude permitir que esto me sucediera? ¿Cómo pude permitir que esto llegara lejos? Y no responsabilidad de ninguna de nosotras haber vivido eso. Ahora, lo difícil también es, o sea, particularmente me angustia, yo he tenido momentos en los que vínculos, no necesariamente propios, sino de amigas, han sido violentas con ellas y no he sabido cómo abordarlo. Creo que es también importantísimo porque, o sea, va más allá de decirle, oye, tu novio es un estúpido. Claro. Porque lo son y lo fueron. Sí. Pero no basta, o sea, no es el meollo, no se arregla un problema así. ¿Cómo puedes también dar ese acompañamiento a mujeres que visiblemente sufren violencia? Pero ¿cómo podemos también detectar cuando hay otro tipo de violencia como la económica, violencia psicológica, que no es tan visible como un golpe en la cara? Sí, yo quería decir algunas cosas. Primero, que esta parte de la responsabilidad, o sea, que siempre nos responsabilizan de una u otra forma. O sea, por ejemplo, yo dije lo de las mamás, que también eso recae en nosotras. Es decir, ay, no, es que su mamá no lo educó bien, ¿no? O sea, eso también, como si fueran las únicas que tienen que educar a los hijos. O sea, de alguna u otra forma, si no eres culpable directamente por la violencia que vives, la mamá de tu pareja es culpable, ¿no? O de una u otra forma, alguna mujer tiene que ser culpable de esa violencia que el hombre está ejerciendo. La violencia sexual. Exacto. Uy, no, de esas, bueno, eso yo creo que sí es que deberíamos tener también un episodio para hablar específicamente de la violencia sexual, porque merece reconocimiento y visibilización. Pero bueno, eso es por una parte de la responsabilidad, y por otra que muchas veces inclusive es muy sencillo decir, bueno, más allá del salte de tu casa y todo eso, es muy sencillo decir, sí, yo apoyo a mis amigas, ¿no? Pero también cuando tienes a tu hermana, cuando tienes a tu prima, cuando tienes a tu mejor amiga viviendo violencia, ¿cómo creas, o sea, cómo la acompañas? Eso no basta decirle, salte de ahí. Claro. O sea, porque también normalmente eso es un círculo vicioso, y eso yo lo digo porque de manera muy personal, en una vivencia que tuve, para mí fue muy difícil abordar a mi amiga, y también el decir, bueno, yo que soy feminista, yo que conozco todos los tipos de violencia, yo que estudio eso, yo todo esto, no puedo acompañar a mi amiga como debería, ¿no? Y también yo me sentí culpable de esto. Al final hubo un desenlace feliz, mi amiga pudo salir de ahí, pero desafortunadamente
yo me sentí culpable de no poder acompañarla o no hacer lo suficiente por eso. Sí, es que es difícil acompañar la violencia, pero algo que tenemos que tener claro es que nunca debemos de dejar sola, por más que siga y siga y siga en esa relación de violencia, tenemos que estar ahí. Totalmente. Así, ahí sí, incondicionalmente estar ahí, porque, como lo decíamos también en el otro episodio, los hombres violentos buscan aislar a las mujeres y alejarlas de su círculo social. Y también, ¿qué hacemos cuando nosotras mismas estamos sufriendo violencia? Yo cuando sufrí violencia con mi pareja, me di cuenta mucho después, o sea, me di cuenta cuando terminamos la relación que estaba sufriendo distintos tipos de violencia. Entonces puede ser que en el momento lo justifiquemos porque, bueno, lo amo y él me ama y quiere lo mejor para mí, pero tuvo una infancia muy sufrida y él tiene muchos problemas. Yo lo voy a cambiar con mi amor, ¿no? A las mujeres también se nos pone ese rol de todopoderosas que vamos a poder transformar a los hombres violentos, alcohólicos, drogadictos, etcétera. Y entonces en ese vamos a cambiar, pues podemos aguantar un montón de violencias e incluso nos damos cuenta hasta que terminamos la relación. Claro. Y cuando te das cuenta, ¿cuál es el cambio, no? O sea, muchas veces, y ahorita nos estamos enfocando muchísimo en violencias que se dan en vínculos de pareja, pero no son los únicos. ¿Qué pasa cuando te diste cuenta que sufriste violencia por parte de tu jefe, por parte de tus padres? De tu maestro. De tu maestro. Es complicado también hacerle frente cuando existen estos vínculos jerárquicos que te hacen sentir precisamente que te vas a comprometer más, te vas a poner en una situación de mayor riesgo si le haces frente a ese tipo de violencia. Por eso es tan importante ser vocales, sobre todo en espacios laborales o en espacios públicos, cuando veas que una mujer está posiblemente en riesgo. Y eso es desde que tienes un jefe misógino que hace chistes espantosos o que sabes que está hostigando particularmente a una mujer, desde en la calle ves que están jaloneando, o sea, que un tipo está jaloneando a una mujer o le está gritando, o el simple tío que le habla horrible a la tía enfrente de todos en la comida familiar, decir, oye, no, así no, aquí no. Me puse a pensar en qué hacer en este tipo de situaciones cuando una mujer está viviendo violencia física, o sea, jaloneos, gritos, etcétera. ¿Ustedes se han interpuesto entre eso? O sea, es que es difícil también como morra. Porque también te puedes poner en riesgo tú misma, ¿no? Y entonces ni te ayudas y pones en riesgo a todos los demás. A mí me pasó hace meses caminando con mi mamá y con mi madrina en la noche. Vimos a una mujer que estaba claramente en estado de ebriedad o no sé si con otras sustancias y un hombre que le estaba jalando y ella no quería. Como era noche y la calle estaba completamente sola, nos dio miedo acercarnos directamente. Mi mamá no me dejó porque estábamos en una situación quizá más de riesgo. En ese momento le llamé a una patrulla y nos quedamos siguiéndolos del otro lado de la acera. Lo importante es hacer algo. De la acera sin perder contacto con ellos hasta que llegó la patrulla a auxiliarlos. Repítanos el número de emergencia para las mujeres de la Ciudad de México. 765, asterisco 765. Hay que llamar al 765 en cuanto percibamos un acto de violencia hacia las mujeres. En Ciudad de México y ubicar otros números, otras instancias que cada quien necesita en su región, ¿no? Así es. A mí me gustaría, ahorita ya creo que hablamos mucho y también es importante porque hay que ver lo que tenemos que hacer a nivel individual y colectivo desde nuestros espacios para la eliminación de la violencia, pero también es importante hablar de los pendientes que tiene el Estado y de los avances que hay. Lo decías hace un momento sobre la violencia digital. Hay una ley Olimpia que seguramente muchos y muchas la conocen aquí, que fue una iniciativa ciudadana, una iniciativa de una víctima de Olimpia Coral Melo, que le mandamos un saludo desde acá, nuestra querida amiga Olimpia, pero también hay muchas otras iniciativas que se han hecho, ¿no? Como la ley Malena, que es igual, busca pues sancionar a las personas, sobre todo a los hombres que le lancen ácido a las mujeres, ¿no? Que también es un delito fuertísimo, que yo creo que ya tendremos otro episodio para hablar sobre el antipunitivismo y que no siempre estas medidas funcionan para eliminar la violencia, ¿no? Pero sí es necesario tener un marco legal de referencia para empezar delimitando que no se puede hacer y que necesita tener consecuencias de cualquier tipo, no solo punitivas, que lo hayan hecho, ¿no? Y sobre todo, atención. O sea, estas leyes también deben contemplar la atención y el seguimiento que se le da a las víctimas. Y el recurso para poder reparar los daños. Para cerrar, yo quiero decirles a las víctimas de violencia que jamás es su culpa la violencia que están viviendo o que vivieron
y que siempre va a haber feministas o mujeres o círculos de apoyo que van a poder acompañarlas, nunca van a estar solas. Yo por último quisiera decirles que ya llegará el momento en el que sí podamos conmemorar esta fecha, en el que... celebrar no sé, sino más bien conmemorarla como algo que ya pasó, pero sí es importante decir que seguimos en la lucha y seguiremos desde todos los espacios, pues tratando de eliminar la violencia contra las mujeres. Les agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Sí Somos. Ivana, 15 años de edad, le gustan las rosas y de grande abogada será. 6 de la mañana se levanta para ir a estudiar, despide a su madre quien la acompaña hasta la vía principal. Ivana camina pensando, tarde llegará. La calle está sola y de repente escucha unos pasos de atrás. Acelera el ritmo y poco a poco se empieza a agitar. Grita del miedo pidiendo ayuda y la luz del día se va. Ivana, ¿dónde estará? Pregunta a su madre angustiada y no hay señal. Llama a las autoridades y no hay señal. Luego de 3 días, Ivana asesinada está. Paola, 7 años de edad, ama a las princesas y en las tardes con sus muñecas jugar. Su primo Juan Pablo con 20 años hoy la debe cuidar. La lleva a su casa, la invita al cuarto para jugar. Paola, soy tu príncipe y mi princesa serás. Paola, quítate la ropa. Paola, mamá y papá no se van a enterar. Paola quiere gritar, pero él la calla y empieza a jugar.